Estudios Bíblicos Logos presenta El misterio de la salvación. Capítulo 4. El sacerdote Zacarías y el ángel Gabriel. En esta sección estaremos conociendo al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Aprenderemos un poco acerca de los grupos sacerdotales a la cual pertenecía este sacerdote, y su encuentro con el ángel Gabriel dentro del santuario. El padre de Juan el Bautista fue un sacerdote levita llamado Zacarías, quien estaba casado con Elisabet, cuyo nombre en español es Isabel. Lucas nos dice que este hombre era de edad algo avanzada, por lo que podemos presumir que pasara los 60 años de edad. Tanto Zacarías como Elisabet eran personas dedicadas al servicio de Dios, de reputación intachable. Elisabet era del mismo linaje de su esposo, y según el mismo Lucas, también era de edad avanzada, y no había podido tener hijos porque era estéril, sumándose a la lista de parejas que se vieron incapacitadas para tener hijos. Casos como el de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, así como Elcana y Ana. Pero a todos ellos Dios los bendijo, y a las mujeres les dio la oportunidad de engendrar luego de muchos años. E inclusive, algunas en edad ya avanzadas y en estados menopáusicos, habiéndoles cesado el tiempo de menstruación. La Biblia no revela el sitio exacto donde habitaba esta familia del linaje de Aarón, pero la tradición los ubica en un pueblo que actualmente se conoce como Ain Karem, en el distrito de Jerusalén. Zacarías era sacerdote y pertenecía a una de las clases sacerdotales puestas por el rey David. Hacemos hincapié en que los grupos sacerdotales eran los únicos ministros del santuario que no tenían una fecha tope como tal para jubilarse como sacerdotes. Muy distinto al resto de los ministros de la tribu de Leví, quienes ya a los 50 años debían terminar su ministerio en los asuntos del santuario, y solo podrían dedicarse a la vigilancia, si así lo deseaban. Nos dice el Evangelio de Lucas que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías, y esto es muy importante, porque podría ser la pista fundamental para saber la fecha de nacimiento del profeta Juan el Bautista, y por ende, el nacimiento de Jesús. Las órdenes sacerdotales en la Biblia no se especifica a ciencia cierta cómo era la rotación de estos grupos. Y lo poco que se sabe es por medio de los escritos de Flavio Josefo y los libros tradicionales de los judíos, tales como el Talmud o la Misná. Por medio de estos recursos, es que se ha podido saber que las rotaciones se hacían por semanas, de sábado a sábado. Normalmente, un año judío posee 50 semanas, y aparentemente se podría decir que sobran 2, ya que los 24 grupos solo abarcarían 48 semanas. Pero en realidad, esos 14 días se corresponden con los 7 días de la fiesta de los panes sin levaduras, y los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, donde todos los grupos concurrían al servicio al mismo tiempo, por razones de demanda, es decir, porque eran las semanas donde más sacrificios y holocaustos se ofrecían. En los años simbolismales, desconocemos cuál era la estrategia para cubrir las 6 semanas que faltaban para poder completar los ciclos solares. Aunque no se ha podido determinar con exactitud los meses que se correspondían con cada grupo,
la mayoría de los estudiosos concuerdan que los turnos debían comenzar por el mes cabeza de año. En ese entonces, el decretado por el mismo Dios en Egipto, llamado Nisán. En este caso, lo que nos interesa saber es la semana del año que le tocaba ministrar al grupo del sacerdote Zacarías, lo cual no es tan difícil descubrir, ya que está entre los primeros meses del año judío. Por ejemplo, al grupo número 1 le tocaba ministrar todos los primeros sabbat del mes de Nisán, por ser el primer sabbat del ciclo. Luego le seguiría el grupo número 2, y así, sucesivamente. Tenemos luego, que en el mes de Nisán, por tener una semana festiva, solo le tocarían por turnos obligatorio a los 3 primeros grupos, ya que la semana festiva era ministrada por todos los grupos sacerdotales. De esta manera, el mes segundo, llamado Yar, era ministrada por los grupos del 4 al 7, quedando el grupo 8 para ejercer el primer sabbat del mes tercero, llamado Sivan. Este grupo número 8, por su servicio, terminaba justamente un sábado antes de la fiesta del Pentecostés, por lo que le tocaba seguir un día más, por ser un día de fiesta solemne. Es muy probable que haya sido durante este día de fiesta que haya aparecido el ángel a Zacarías, por 2 razones. Primero, por cuanto Lucas habla de multitudes de personas esperando en los atrios del santuario. Y segundo, por cuanto Zacarías había quedado mudo luego de la visión, sería muy difícil seguir ministrando en esa condición. Recordemos que los sacerdotes no debían presentar ningún tipo de defectos o padecimientos para poder ministrar. Ahora bien, el incienso se ofrecía 2 veces por día, y coincidía con la hora de la oración y el sacrificio continuo, tanto de la mañana, así como el de la tarde, es decir, a la hora tercera del día o 9 de la mañana, y la hora novena del día, o 3 de la tarde. Los judíos por tradición, oraban a la hora del incienso, ya que ellos creían que en la nube del incienso, eran llevadas las oraciones por un ángel, hasta la presencia de Dios. El pueblo de Israel acostumbraba a reunirse en multitud a partir de la primera hora de la oración, es decir, 9 de la mañana, y luego a las 3 de la tarde o la hora novena, todos los días de reposo y los días de las santas convocaciones. Es muy probable que Zacarías haya entrado al santuario a la segunda hora del incienso, finalizando el día, para dar por concluida la jornada festiva. Esta era la razón, por lo que el pueblo esperaba impacientemente la salida de Zacarías, para poder retirarse a sus hogares. Esa misma tarde, Zacarías se retiraría a su casa. Ahora bien, ¿qué sucedió allí dentro del santuario? Estando dentro del santuario, se le aparece el ángel Gabriel, al lado derecho del altar del incienso, y Zacarías tuvo miedo al verlo, quizás nunca había visto algo parecido antes. Pero el ángel Gabriel le dijo que no temiera, porque su oración había sido oída, y su mujer Elizabeth le daría a luz un hijo, al cual llamarían su nombre Juan. Zacarías había orado a Dios desde hacía mucho tiempo, buscando su favor, y le diera hijos, con la intención de que no se perdiera la herencia y la tradición en su familia, del sacerdocio en el templo. Pero lo que jamás se imaginaba, era, que quien nacería de sus lomos, sería aquel gran profeta tan esperado entre su pueblo. Con respecto a las profecías del advenimiento del profeta que le allanaría el camino al Hijo de Dios, solo aparecen 2 en las antiguas escrituras. La primera llegaría en tiempos del profeta Isaías, la cual es clara,
y no deja ninguna duda que se trata de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada, en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que se trata de Juan el Bautista? Porque se confirma en los Evangelios, cuando se dice que Juan era aquella voz que clamaba en el desierto, citando al profeta Isaías. Esto, sin lugar a dudas, nos deja claro que Juan era el de la profecía de Isaías 43. Luego llegaría la segunda profecía que vino en tiempos del profeta Malaquías, y que encajaba perfectamente con la voz que clama en el desierto, del profeta Isaías. Veamos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero, más adelante, el mismo profeta Malaquías daría una segunda profecía. Yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya aquí la cosa es algo diferente, porque está hablando directamente del profeta Elías. El texto dice de manera literal, que Dios enviaría al profeta Elías de regreso a la tierra, antes que Jehová derrame su ira sobre la tierra. El texto es claro y conciso al decir que se trata del profeta Elías. No habla de una figura, un personaje parecido, o un imitador que actuaría de manera similar al profeta. De esta manera lo entendieron los judíos, ya que en los tiempos de Jesús no se esperaba un imitador, ellos esperaban al propio profeta Elías, y esto está completamente demostrado en los Evangelios. Todo el pueblo judío creía que Elías, en un tiempo no determinado, volvería a descender desde los cielos a la tierra, puesto que él no había muerto, sino que había sido transportado vivo. Ahora bien, hasta ese momento, en el pueblo judío no cabía la menor duda, que el profeta Elías vendría como tal a la tierra. Pero el detalle curioso de todo esto, es que hasta ese punto, nadie asociaba el regreso de Elías, como aquella voz que clamaba en el desierto del profeta Isaías. Ni los mismos apóstoles pudieron asociar a Juan el Bautista, con el Elías que había de venir. ¿Cómo sabemos que las profecías de Isaías 43 y de Malaquías 4:5 estaban relacionadas con el mismo personaje? No lo hubiéramos podido entender si no fuera por las palabras del mismo ángel Gabriel, cuando citó lo descrito por Malaquías. E irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero ahora se nos presenta un problema, ya que el anuncio del ángel Gabriel no dice literalmente que se tratara del profeta Elías en persona, tal y como sí lo expresa Malaquías, sino como alguien que llevaría el espíritu del profeta y su poder. Esto nos crea cierta confusión, porque Malaquías habla literalmente del profeta Elías, mientras que el ángel Gabriel habla como si se tratara de una figura de lo que había sido aquel profeta en sus tiempos. Luego entonces, nos preguntamos, ¿es Juan el Bautista la reencarnación de Elías, como lo dice el profeta Malaquías? ¿O es simplemente una figura simbólica, en cuanto a la imagen de aquel profeta, como se entiende de las palabras del ángel Gabriel? Claro que la mayoría de los estudiosos dicen que se trata de una figura simbólica de Elías, porque los cristianos no debemos creer en la reencarnación. Por supuesto que los cristianos no creemos en la reencarnación,
esa de la que hablan ciertas sectas, de que los muertos pueden reencarnar, hasta de ser posible en animales, luego de haber fallecido. Los cristianos no creemos ni en reencarnaciones, tampoco en resurrecciones, ni ascensiones, pero cuando se tratan de cosas que provienen de la voluntad de Dios, claro que lo creemos, porque para Dios nada es imposible. Creemos que Dios abrió el Mar Rojo, resucitó muertos por medio de sus profetas, y que Enoc, Elías y Jesús fueron levantados en vida hacia los cielos. Entonces, ¿por qué no creer que Dios haya querido enviar al mismo profeta Elías, en la persona de Juan el Bautista? La profecía de Malaquías no habla de un Elías diferente, sino del mismo profeta. Jesús tendría la última palabra sobre este asunto. Mas os digo, que Elías ya vino, y no le conocieron, sino, que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús no usó ninguna parábola para explicar a sus apóstoles, que en realidad, Juan el Bautista, era Elías, que había venido, y que nadie lo había reconocido. Cuando usa la palabra «no le conocieron», indica que los judíos habían estado delante de Elías, pero que jamás entendieron que en realidad se trataba de aquel gran profeta. Y también, cuando dijo que Juan era el mayor de los profetas, no lo dijo por lo que había sido Juan, ya que sabemos que Juan el Bautista no tiene siquiera un milagro registrado en las Sagradas Escrituras. Lo dijo fue por Elías, quien por medio de su petición, fueron cerrados los cielos para que no lloviera por 3 años y medio, y que por medio de su petición, también hizo descender fuego desde los cielos. Cuando el profeta Elías fue arrebatado por Dios, en el año 898 a.C. en un torbellino, era porque ya estaba planificada una nueva misión para este profeta, el cual sería el de allanarle, o prepararle el camino en la tierra a su Hijo Jesús. Pero, ¿por qué fue necesario arrebatarle del mundo, sin que viera muerte? Para poder entender el caso del arrebatamiento de Elías, tenemos que saber distinguir entre estos 4 términos: encarnación, resurrección, reencarnación y transfiguración, dejando claro de antemano que la encarnación del hombre es absolutamente normal, pero las otras cosas solo pueden ocurrir si provienen de la mano de Dios. La encarnación sucede cuando cualquier ser vivo nace, tomando forma de carne. En el vientre de una madre, primero se forma la carne, y luego Dios proporciona el espíritu. El caso de Jesús es diferente al de los hombres normales, ya que Jesús existía antes de nacer como hombre en la tierra. Jesús, para poder cumplir su propósito, tuvo que nacer, y para ello fue necesario despojarse de su gloria al lado de su Padre Celestial, tal y como se expresa en la carta a los Filipenses 2:7. La resurrección. Es natural del hombre, que luego de haber vivido su tiempo, tenga que morir. Una vez esto ocurre, el espíritu del hombre viaja al Seol, donde reposará hasta que Dios lo vuelva a despertar para el juicio, como se describe en Hebreos 9:27. Mientras que el cuerpo de carne se degrada, se descompone y se convierte en polvo. Pero Dios puede devolver el alma a un ser ya fallecido, si es su voluntad, pero solo si su cuerpo no se ha corrompido, ya que se le podría considerar como en una etapa de sueño, tal y como lo dijera Jesús en el caso de Lázaro. La transfiguración es cuando una entidad celestial puede pasar de su estado espiritual a un estado carnal, sin la necesidad de nacer.
y de igual manera, pueden retornar a su estado natural, lo cual hicieron muchos de sus ángeles en tiempos antiguos. En la Biblia, encontramos los casos especiales de Elías y Moisés, a quienes Dios rescató sus almas del Hades, y los mantuvo en su presencia, los cuales aparecieron a Jesús en forma humana, pero de manera transfigurada, como lo hacían los ángeles. Moisés había muerto miles de años atrás, y Elías, quien no había muerto en un principio, murió estando en la vida de Juan el Bautista. Dado a que estos dos personajes ya murieron, es muy probable que cuando aparezcan en los días finales como los dos testigos, profetizados en Apocalipsis capítulo 11, no podrán ser renacidos, sino que su presencia será de manera transfigurada a forma humana. La reencarnación es cuando una persona nace 2 o más veces en la tierra. En la Biblia, solo se nos presenta 2 posibles casos de reencarnación, el del profeta Enoc y el del profeta Elías, por lo cual, Dios los arrebató hacia los cielos, sin ver muerte física. Si Dios quería que estos profetas aparecieran de nuevo casi 1000 años después, no podía permitir que estas almas vieran la muerte física antes. Por eso Dios los transfiguró en sus tiempos, para poder preservar sus almas, y poderlos enviar nuevamente a la tierra mediante nacimiento, como hizo con Jesús. Dios tiene sus parámetros establecidos para con los hombres. Y de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Según lo establecido por el mismo Dios para los hombres, si Enoc y Elías hubieran muerto en su tiempo, no habrían tenido ni la más mínima oportunidad de resucitar siglos más tarde, por la corrupción de su cuerpo. Como ya lo mencionamos, los únicos casos de resurrección descritos en la Biblia, todos eran de personas recién fallecidas, mientras que los casos de Enoc y de Elías, era para nacer casi 1 milenio después. De tal manera, que Dios los arrebata para no tener que resucitarlos, sino de reencarnarlos en otros cuerpos, y así, el texto de Hebreos 9:27, no tendría efecto sobre ellos. El caso de los 2 testigos que saldrán en los últimos días, son casos especiales, porque son 2 personas que vivieron como humanos, vieron muerte, y que volverán a la tierra, pero por transfiguración, no por reencarnación. Por tanto, la muerte no tendrá ya poder alguno sobre ellos, por lo cual, volverán a la vida, luego de 3 días de ser asesinados. En el caso de Enoc, su nuevo nombre sería Melquisedec, mientras que en el caso de Elías, su nombre sería Juan, apodado el Bautista, lo que hizo un poco más difícil que los judíos le reconocieran. El ángel le dice a Zacarías, que este niño que nacerá, sería nazareo, que quiere decir que viviría dedicado a Dios. No bebería vino, ni sidra, y sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La reacción de Zacarías fue la de poner en duda las palabras del varón de Dios, porque ya él y su esposa Elisabet estaban en edad avanzada para procrear. Pero si así pensaba, ¿qué lógica tenía que viviera de rodillas pidiendo a Jehová un hijo, si sabía que a sus edades era difícil? Así que, Zacarías lo tomó tal cual lo había hecho Sara en su tiempo, que pensando que por estar en un estado de edad avanzada para dar a luz, puso en duda la voluntad de Dios. En el caso de Sara, mujer de Abraham, ésta no tuvo castigo por sus dudas. Mientras que a Zacarías se le impuso una pena por haber dudado, y su castigo fue de quedar mudo, hasta que el niño naciera y fuera presentado. Dice el Evangelio de Lucas, que después de aquellos días,
concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pero, ¿lo dijo o lo pensó? Ya que se supone, estaba mudo, pero es muy probable que lo haya dejado por escrito. Ahora bien, habíamos quedado en que la visión fue en el mes de Siván, durante el día del Pentecostés, y existe una manera de saber en qué fecha aproximadamente pudo haber coincidido. Para ello se debe tomar en cuenta los 3 calendarios necesarios para poder determinar cualquier fecha antigua. En primer lugar, las fechas que aparecen en la Biblia son según el calendario hebreo. En segundo lugar, en los tiempos de Jesús, el calendario que estaba vigente era el calendario juliano, pero que fue sustituido a partir del año 1582 por el calendario gregoriano. Luego entonces, para poder determinar fechas tan antiguas, tenemos que usar los conversores de fechas, los cuales se encuentran disponibles en la web. Ya con esto podemos convertir fechas gregorianas a fechas julianas. Y por último, convertir estas fechas julianas a las fechas hebreas. Luego de hacer todas nuestras conversiones, tenemos que la fiesta de Pentecostés del año 3 a.C. coincidió con el día domingo, 1 de junio, de nuestro calendario gregoriano. Esto nos indica entonces que el primer mes de embarazo de Elisabet sería el mes de junio, dado a que su concepción se debió llevar a cabo durante los primeros días de este mes. Al cabo de un mes, cuando el sacerdote Zacarías confirmó el embarazo de Elisabet, Lucas nos relata que se recluyó por 5 meses en su habitación y se cohibió de tener contacto con personas ajenas a su casa, por su condición. Pero algo pasó 5 meses después, que lo hizo salir de su encierro en su habitación, y la razón fue porque le llegó una visita especial. María,